Ella es licenciada en Derecho, terminó la carrera en junio del año 77, en el año 1997, en la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Derecho, obteniendo la calificación de sobresaliente. Accede al doctorado en el año 2002, tras disfrutar de una beca predoctoral de formación de profesorado universitario del Ministerio de Educación y Cultura. Tiene más de 50 publicaciones en artículos de revistas especializadas, sobre todo de derecho público y en particular de derecho constitucional, y es autora de un manual de derecho constitucional que se publicó en el año 2017 y se reedita en el año 2019. Consta con 3 monografías personales: Estado social y descentralización política, Desmontando mitos sobre el Estado autonómico y el referéndum en España, así como es coeditora y coordinadora de un sinfín de libros, tesis doctorales, proyectos de investigación, etcétera, etcétera. Quien quiera ver detenidamente el currículum puede entrar en la Facultad de Derecho, Universidad de Zaragoza, y allí puede examinar detenidamente el mismo. En su trayectoria de investigación tiene dos elementos fundamentales, que son el federalismo y la democracia, tanto desde el punto de vista del derecho interno como desde el punto de vista del derecho comparado. Ha disfrutado de estancias de investigación en la Universidad de Yellowstone, en Washington, y en el Colegio Universitario de Dublín, en la República de Irlanda. Y ha sido diputada, entre otras cosas, si no recuerdo mal, diputada nacional del Congreso de los Diputados en la legislatura 2004-2008, donde participó en una pluralidad de leyes, como la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, la Ley de Reforma de la Ley Orgánica Reguladora de la Iniciativa Popular o la Ley de Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, e incluso en la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General en el año 2004. Tiene varios sexenios reconocidos por las agencias calificadoras de educación y forma parte de los órganos directivos de la Universidad de Zaragoza, y en concreto de la Facultad de Derecho. Bien, Eva, yo te cedo la palabra para que nos ilustre sobre el tema que nos trae hoy, por ser un tema muy interesante y sobre todo por ser quizás una persona que conoce bien lo que va a hablar. Nada más. Gracias a todos. Bueno, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, quiero agradecer al Club de la Constitución, a su presidente, a la Junta Directiva, al decano del colegio y sobre todo también a Rogelio Muñoz, que es el que personalmente me llamó, el haberme invitado a la conferencia de hoy, que, bueno, que tiene que ser telemáticamente por las circunstancias en las que estamos, pero yo de verdad espero que en un futuro pueda tener otra ocasión para poderos conocer personalmente. Bueno, el tema, y quiero también agradecer la extensa presentación que ha hecho el teniente fiscal Rogelio Muñoz, que ha sido muy detallosa. Bueno, el tema de mi intervención es límites del derecho y límites del poder durante la pandemia. Creo que he preparado un PowerPoint porque creo que este formato puede facilitar el seguimiento de la intervención. Lo único que me pone que el anfitrión tiene que habilitar el compartir la pantalla para poderlo compartir. No sé si será posible. Vale, ahora creo que...
Muy bien. Bueno, la intervención lleva el título Limitación de derechos y limitación de poder en pandemia. Y voy a empezar mi intervención con unas palabras de Platón. No porque mi intervención vaya a ser una intervención filosófica, que no va a ser una intervención filosófica, sino que va a estar en el ámbito, como no puede ser de otra manera, del derecho constitucional, sino porque la idea que aparece en Platón es una idea que va a estar constante a lo largo de toda mi intervención. Decía Platón que si en lugar de dar a una cosa lo que le basta, se va mucho más allá, por ejemplo, si a una nave se le dan velas demasiado grandes, al cuerpo demasiado alimento, al alma demasiada autoridad, ¿qué sucederá? Que la nave se irá a pique, el cuerpo caerá enfermo por exceso de gordura y el alma se abandonará a la injusticia, hija de la licencia. No hay hombre sobre la tierra que siendo joven y no teniendo que dar cuenta a nadie de sus actos, pueda sostener el peso del poder soberano sin que la mayor de todas las enfermedades, aquí se ha introducido como la ignorancia, se apodere de su alma. Bien, esta idea de Platón va a ser brillantemente sintetizada por Lord Acton cuando dice que entre todas las causas que degradan y envilecen a los hombres, el poder es la más constante y la más activa. El poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente. Bien, esta verdad sociológica que aparece ya en Platón es la premisa sobre la que se basa todo el constitucionalismo, siendo como es la ideología que pretende limitar el poder para garantizar la libertad. Básicamente, el constitucionalismo es la ideología que trata de limitar el poder fundamentalmente a través de dos métodos: la división de poderes y el reconocimiento de derechos. De hecho, el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 ya va a decir que toda sociedad en donde no estén garantizados los derechos y establecida la separación de poderes carece de constitución. Por tanto, y es la primera idea que yo quería transmitir, los derechos fundamentales nacen en el constitucionalismo como una forma de limitación del poder. Son espacios de libertad frente al poder público. Por tanto, si los derechos concebidos como espacios de libertad frente al poder público, es posible que el poder público se inmiscuya en esos derechos. ¿Puede el poder público limitar esos derechos? Bien, pues con las premisas del constitucionalismo solo lo podrá hacer con las garantías adecuadas, porque en caso contrario se va a romper uno de los diques fundamentales del constitucionalismo que garantiza nuestra libertad. ¿Cuáles son, y ahora ya a partir de esta idea general, que es una base fundamental del constitucionalismo, los derechos fundamentales como garantía de nuestra libertad frente al poder público, vamos a ver qué garantías establece la Constitución española para permitir que el poder público limite nuestros derechos. El sistema de garantía de derechos fundamentales establecido en la Constitución española de 1978 creo que ha sido uno de nuestros grandes logros. Se reconoce un amplio catálogo de derechos fundamentales y se les da una enorme garantía, una enorme protección. No obstante, el Tribunal Constitucional en todo momento ha dicho que todos los derechos, incluso los derechos fundamentales, son limitables por el poder público. Por tanto, el Tribunal Constitucional asume que el poder público pueda limitar los derechos fundamentales como algo necesario. Pero la Constitución, para que pueda hacerlo, establece una serie de condiciones. Y lo que voy a empezar mi intervención es explicando cuáles son las condiciones, cuáles son esas garantías que establece la Constitución española para que el poder público, y estoy hablando, por ejemplo, del gobierno estatal, estoy hablando de un gobierno autonómico, pueda limitar los derechos fundamentales. Y básicamente son las que señalo en la pantalla. La reserva de ley con respecto del contenido esencial y la proporcionalidad. Vamos a analizar cada una de estas garantías que establece la Constitución española.
Bien, la reserva de ley. ¿Qué significa eso de que tiene que haber una reserva de ley para limitar un derecho fundamental? Bueno, significa que para que un poder público, gobierno estatal, gobierno autonómico, limite un derecho, se exige que el Parlamento, como representante de la soberanía popular, prevea esa posible limitación en una ley. Además, cuando se trate de un derecho que aparece especialmente protegido en la Constitución española, en la sección primera del capítulo segundo del título primero, por ejemplo, el derecho a la libertad de circulación, artículo 19, o el derecho de reunión, el artículo 21, no es suficiente con una ley ordinaria, sino que además la posible limitación de ese derecho debe preverse por una ley orgánica que exige la mayoría absoluta, es decir, la mitad más una, del Congreso de los Diputados para su aprobación. Ojo, cuidado, ya estamos hablando, especificando qué es el Congreso de los Diputados. Aquí, el Congreso de los Diputados no puede ser sustituido por un Parlamento autonómico, no puede ser sustituido por una autorización judicial, no puede ser sustituido por un Consejo Interterritorial. Ya voy adelantando alguna idea. Entonces, según el artículo 81 de la Constitución española, para restringir derechos como la libertad de circulación o derecho de reunión, tiene que haber previamente una previsión de esa posible limitación en una ley orgánica, aprobada por el Congreso de los Diputados como representante de la soberanía popular. Eso es lo que significa la reserva de ley, que digamos que es la primera garantía que establece la Constitución para que se pueda limitar un derecho. Pero además, esta ley no puede hacer lo que quiera, sino que tiene que respetar el contenido esencial del derecho. Lo que se define como el contenido esencial del derecho en el artículo 53.1 de la Constitución. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que el legislador no va a poder limitar el derecho como quiera, sino que va a tener que respetar ese contenido esencial. Bien, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional durante más de 40 años ha ido precisando qué significa eso del contenido esencial del derecho. Ya de manera muy temprana, en una sentencia emblemática del año 1981, señaló dos posibles caminos para poder determinar qué era eso del contenido esencial del derecho. Por una parte decía que el contenido esencial del derecho eran aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea recognoscible como perteneciente al tipo descrito y sin las cuales deja de pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a quedar comprendido en otro desnaturalizado. Dice, en esta configuración ha de tenerse presente el momento histórico de que cada caso se trata y las condiciones inherentes en las sociedades democráticas cuando se trata de derechos constitucionales. Por tanto, básicamente las facultades que hacen recognoscible al derecho. Y luego, por otra parte, también señala otro camino para definir lo que es el contenido esencial del derecho que debe respetar la ley, y dice que es aquella parte del contenido del derecho que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegibles que dan vida al derecho resulten real, concreta y específicamente protegidos. El contenido esencial del derecho queda pues violado, rebasado o ignorado cuando queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. En definitiva, serían aquellas facultades que hacen al derecho practicable. En cualquier caso, estamos hablando de conceptos jurídicos un poco indeterminados y durante más de 40 años de Constitución, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional lo que ha hecho ha sido precisar más concretamente qué es lo que se le está exigiendo al legislador, qué es lo que no puede hacer el legislador cuando prevé una limitación de un derecho fundamental. Y, así lo ha hecho durante más de 40 años la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en una sentencia reciente del año 2019, en la que, por cierto, declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la LOREG, precisamente por su imprecisión, pues vino a señalar que un derecho fundamental puede ser restringido, puede ser limitado por medio de una ley, siempre, y aquí están las condiciones que establece el Tribunal Constitucional, que responda a un fin de interés general, es decir, la limitación tiene que tener una justificación que sea constitucional, por ejemplo, la salud pública, y los requisitos y el alcance de la restricción estén suficientemente precisados en la ley, es decir, la ley tiene que precisar cuáles son las limitaciones que se pueden establecer a ese derecho
y respetar el principio de proporcionalidad. Eso es lo que ha concretado el Tribunal Constitucional respecto a lo que puede y lo que no puede hacer el legislador cuando limita un derecho fundamental. Y así dice el Tribunal que si la ley que restringe el derecho carece de la precisión necesaria, y en esto quiero subrayarlo por lo que luego voy a decir, no solo lesionaría el principio de seguridad jurídica, el artículo 9.3, concebida como certeza sobre el ordenamiento aplicable y expectativa razonablemente fundada de la persona sobre cuál ha de ser la actuación del poder aplicando el derecho. Sigo. Vale. Bueno, como decía, la limitación de los derechos fundamentales, las dos condiciones que se establecen en la Constitución española son la reserva de ley con respecto al contenido esencial y la proporcionalidad. Bien. La reserva de ley, ¿qué significa eso de la reserva de ley? Bueno, básicamente lo que viene a significar es que para que un poder público o un gobierno pueda limitar un derecho, se exige que el Parlamento, como representante de la soberanía popular, prevea la posible limitación de ese derecho. Y eso se prevé en el artículo 53.1 de la Constitución. Pero además, cuando se trate de restringir derechos de la sección primera del capítulo segundo del título primero, por ejemplo, el derecho a la libertad de circulación, artículo 19, o el derecho de reunión, el artículo 21, se exige que la previsión deba de estar en una ley orgánica, es decir, una ley aprobada por una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Ojo aquí, y quiero subrayarlo porque la ley orgánica solamente la puede aprobar el Congreso de los Diputados, no puede aprobarlo un Parlamento autonómico, no puede aprobarlo un gobierno autonómico, no puede aprobarlo un Consejo Interterritorial, etc. Con eso ya adelanto alguna idea. Por tanto, para que un gobierno estatal o autonómico limite un derecho, es necesario que esa limitación se prevea en la ley. Pero es que además la ley no es libre de hacer lo que quiera, sino que tiene que respetar el contenido esencial, lo que se llama el contenido esencial del derecho, según aparece en el artículo 53.1 de la Constitución. Bien, el Tribunal Constitucional, en una sentencia muy temprana del año 1981, fijó dos vías, dos caminos para poder definir qué era eso del contenido esencial del derecho. Y, bueno, en primer lugar, señaló que básicamente que eran aquellas facultades que hacían recognoscible el derecho, y por otra parte señaló que eran aquellas facultades que le hacían al derecho practicable. No obstante, estamos hablando de conceptos jurídicos un poco indeterminados, un poco ambiguos, que a lo largo de 40 años de jurisprudencia constitucional, el Tribunal Constitucional ha ido concretando. Y ahí tenemos una sentencia más reciente del año 2019, en la que ya ve claramente qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer el legislador cuando limita los derechos fundamentales. Dice que un derecho fundamental, cuando es limitado por medio de la ley, tiene que hacerlo siempre que responda a un fin de interés general, es decir, la limitación tiene que tener una justificación y esa justificación tiene que ser constitucional, por ejemplo, la salud pública. Y además, los requisitos y el alcance de la restricción deben estar suficientemente precisados en la ley y que respeten el principio de proporcionalidad. Dice el Tribunal que si la ley que restringe el derecho carece de la precisión necesaria, no solo lesionaría el principio de seguridad jurídica, sino que al mismo tiempo dicha ley estaría lesionando el contenido esencial del derecho, porque lo haría irreconocible y lo haría impracticable. O sea, en definitiva, el Tribunal Constitucional ha definido ese contenido esencial como que el legislador tiene que definir el fin que justifica la limitación del derecho, pero además tiene que ser preciso y establecer unas garantías en la limitación del derecho. Una limitación tiene que ser precisa en la ley y tiene que establecerse en la ley unas garantías de esa limitación. Y nos podemos preguntar, ¿y por qué tanta exigencia y por qué nuestro ordenamiento jurídico, nuestra Constitución, obliga a que para que se produzca una limitación de un derecho se tenga que hacer previamente en una ley y además tenga que ser la ley precisa y con unas determinadas garantías? El Tribunal Constitucional establece
dos razones fundamentales, da dos razones fundamentales que explican por qué estas exigencias. Dice, por una parte, dice, ha de ser el Parlamento estatal, como sede de la pluralidad política y representante de la soberanía popular, el que fija la necesidad de estas limitaciones y sus condiciones. Por lo tanto, el representante de la soberanía nacional es el que tiene que decir que en estas circunstancias se puede limitar un derecho fundamental. Pero además dice que en un ordenamiento jurídico como el nuestro, en el que los jueces y magistrados se hayan sometidos únicamente al imperio de la ley y no existe en puridad la vinculación del precedente, constituye en definitiva el único modo efectivo de garantizar las exigencias de seguridad jurídica en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Esto va a tener mucha relación porque lo vamos a ver en el análisis crítico de las fases de la pandemia. Viene a decir, como la ley no sea precisa, nos vamos a encontrar en el caos jurídico, porque los jueces están sometidos solamente al imperio de la ley y, por lo tanto, en el momento en que la ley no es precisa, se produce la inseguridad jurídica. Por tanto, la primera garantía es que para que se pueda limitar un derecho fundamental, tiene que estar prevista esa limitación en la ley y, además, esa ley tiene que establecer esa limitación con una serie de garantías. El segundo requisito que se exige es que una vez que hay una habilitación legal, el gobierno puede limitar el derecho. Entonces, limita ese derecho. Y en el momento en el que limita ese derecho, tiene que ser proporcional en la aplicación del derecho. El principio de proporcionalidad en sentido amplio o prohibición del exceso. ¿Qué significa este principio? Bueno, pues que la intervención pública concreta de limitación del derecho tiene que alcanzar la finalidad perseguida, es lo que se llama el juicio de idoneidad. Además debe ser necesaria e imprescindible, al no haber otra medida menos restrictiva de derechos, tiene que superar lo que se llama el juicio de necesidad, y además tiene que ser proporcionada, es decir, ponderada, equilibrada por derivarse de ella más beneficios o ventajas que desventajas o perjuicios que se puedan producir en otros derechos o en otros bienes en conflicto. En suma, por tanto, la acción gubernamental limitativa del derecho concreta debe ser útil, debe ser necesaria y debe ser proporcional. En definitiva, ¿cuáles son las garantías que establece nuestra Constitución para que se puedan limitar derechos? Tiene que haber una previsión en la ley precisa para que se pueda hacer esa limitación y, además, en la concreta limitación del derecho se tiene que actuar proporcionadamente. Se trata de dos garantías, la reserva de ley y la proporcionalidad, que son dos garantías necesarias y sucesivas. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque en la gestión de la pandemia se ha producido mucha confusión respecto a la aplicación de esto. Quiero dejar claro que una limitación de un derecho fundamental que no esté habilitada previamente por una ley es inconstitucional, aunque supere el juicio de proporcionalidad. Es decir, tiene que haber una previa habilitación legal y luego superar el juicio de proporcionalidad. Pero no se puede empezar con el juicio de proporcionalidad si no hay una previa habilitación legal. Y esas son las garantías que obliga la Constitución española y la interpretación que ha hecho de la misma la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Bien, una vez explicado previamente cuáles son las garantías que establece nuestra Constitución para poder limitar un derecho fundamental, paso a continuación a hacer un análisis crítico de lo que se ha producido durante la gestión de la pandemia, la limitación de derechos durante la gestión de la pandemia. Una gestión de la pandemia que básicamente podríamos dividir en tres grandes fases. La primera fase, que fue la primera declaración del estado de alarma, que duró hasta el 21 de junio. La segunda fase, que sería del 21 de junio al 25 de octubre, que se produjeron limitaciones de derechos fundamentales sin el amparo del estado de alarma. Y la tercera fase, que es la que estaríamos todavía, que es el estado de alarma nuevamente declarado a partir del 25 de octubre hasta el próximo 9 de mayo, hasta la próxima semana. Esas serían las tres grandes fases en las que podríamos dividir la gestión de la pandemia. Bien.
En la primera fase. Bueno, en primer lugar, antes de nada, quiero dejar claro una idea, y es que la contención de los contagios en la actual crisis sanitaria exige la restricción de derechos fundamentales. Exige la restricción de derechos fundamentales. Pero esa restricción de derechos fundamentales no se puede hacer al margen del Estado constitucional del derecho. Es decir, no se puede hacer al margen de las garantías que he señalado y que se establecen en la Constitución española. Sin embargo, como voy a analizar ahora mismo, durante la pandemia se han restringido en algunas ocasiones los derechos fundamentales, fundamentalmente por gobiernos autonómicos, sin el necesario amparo legal y, por tanto, desde mi punto de vista, se ha hecho al margen de las garantías constitucionales. Y creo que en este punto soy muy crítica con el papel desarrollado por el Congreso de los Diputados, porque no ha hecho las reformas legislativas que eran necesarias para abordar en un marco de seguridad jurídica la gestión de esta pandemia. Pero bueno, vamos a ir por partes y vamos a analizar en primer lugar la primera fase de la pandemia, que fue la primera declaración del estado de alarma el 14 de enero. Bien, como todos recordamos, no creo que se nos olvide, esta primera fase del estado de alarma supuso una centralización de competencias y supuso una fuerte restricción de la libertad de circulación, estableciendo el confinamiento domiciliario. Bien, en esta primera fase de la pandemia hubo una discusión doctrinal acerca de si era más apropiado el haber declarado el estado de excepción o si era suficiente con el estado de alarma. El artículo 11 de la legislación del estado de alarma prevé la posibilidad de que en el estado de alarma se limite la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionar esa permanencia al cumplimiento de ciertos requisitos. Entonces, algunos autores consideraban que eso no daba amparo suficiente para el confinamiento domiciliario que se estableció y que era más preciso el artículo 20 del estado de excepción, que sí que preveía con más especificidad la limitación de la libertad de circulación. Luego también se señalaba que el estado de excepción era más garantista por cuanto tenía que autorizarlo primero el Congreso, no podía declararlo primero el Gobierno. Bien, desde mi punto de vista, creo que es igualmente legítimo, hubiera sido igualmente legítimo declarar el estado de alarma que el estado de excepción, porque una vez pasada la primera prórroga es igualmente garantista uno que otro, es decir, la garantía está en el Congreso de los Diputados, que se convierte en el protagonista tanto en el estado de alarma como en el estado de excepción, como digo, a partir de la primera prórroga del estado de alarma. Y desde mi punto de vista, las condiciones a las que nos vimos sometidos nuestra libertad de circulación sí que están amparadas en ese artículo 11 del estado de alarma. Por tanto, habría un amparo legal en esa limitación de un derecho fundamental por una ley orgánica, que es la ley orgánica del estado de alarma. Pero bueno, hay discusión doctrinal a este respecto, la quiero dejar ahí, y además el Tribunal Constitucional, bueno, se planteó un recurso de inconstitucionalidad por parte de Vox respecto a esta cuestión, y el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado, esperemos que no tarde demasiado en pronunciarse. En cualquier caso, creo que, bueno, he dicho que durante esta primera fase del estado de alarma se produjo una centralización de competencias, aunque a lo largo de la evolución de esta primera fase sí que es verdad que se le fue dando más protagonismo a las comunidades autónomas. Se aprobó un plan de desescalada en el mes de abril y sobre todo el 3 de mayo se aprobó una orden que se llamó de cogobernanza, que básicamente lo que planteaba era que las comunidades autónomas pudieran proponer la fase de la desescalada en la que ellas consideraban que tenían que estar. Pero quiero subrayar una cosa, y eso me va a servir para distinguirlo de lo que estamos viviendo actualmente, y es que en todo momento fue el gobierno y las órdenes del Ministerio de Sanidad eran las que determinaban, las que aprobaban la fase de la desescalada en la que se encontraba la comunidad autónoma en cuestión, y era por tanto el gobierno central el que determinaba la restricción de derechos a través de una orden del Ministerio de Sanidad. En ningún momento era la comunidad autónoma la que determinaba la restricción de derechos. Por tanto, se oía a la comunidad autónoma en esa fase, la comunidad autónoma podía proponer en qué fase de desescalada consideraba que debía de situarse, pero era el gobierno el que decidía. Y creo
que eso es lo que se hacía correctamente de acuerdo con la legislación de emergencia. ¿Y por qué digo que se hacía correctamente? Porque esa forma de proceder es perfectamente adecuada a lo que se prevé en la ley del estado de alarma, ya que es el gobierno central la autoridad competente y es el que tiene que rendir cuentas ante el Congreso de los Diputados de las medidas restrictivas. Y de hecho así se hizo. El gobierno daba cuentas al Congreso de los Diputados de las órdenes que estaba aprobando el mismo gobierno de restricción de los derechos fundamentales. Y eso permitió al Congreso de los Diputados hacer un seguimiento de la adecuación y de la eficacia de las medidas que fueron adoptadas y además también le permitía al Congreso de los Diputados, cada 2 semanas, que es cuando se producía la prórroga, él, en su caso, adaptar el decreto de prórroga del estado de alarma. Desde mi punto de vista, por tanto, se aplicó correctamente la legislación de emergencia en esta primera fase del estado de alarma. Mucho más discutible en esta primera fase fue la suspensión de las elecciones y del derecho al voto. Como recordaréis, el confinamiento domiciliario impedía la celebración de las elecciones vascas y gallegas que estaban previstas para el 5 de abril. Y bueno, en ese momento el problema era que el estado de alarma amparaba la limitación del derecho de circulación, pero no se preveía la limitación del derecho de participación política del artículo 23. Entonces, en ese momento no había un amparo legal para suspender unas elecciones, no había una previsión legal para suspender las elecciones. ¿Qué se tenía que haber hecho y no se hizo? Y ahí es donde empieza a ser crítica con el papel que tuvo el Congreso de los Diputados. Se tenía que haber reformado la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y se tenía para prever los supuestos de la posible suspensión de unas elecciones y el órgano competente para hacer esa suspensión. Sin embargo, el Congreso de los Diputados no reformó la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Y yo creo que lo podía haber hecho porque creo que se podía haber conseguido un consenso relativamente fácil y además se podía haber aprobado por el procedimiento de urgencia, pero no se reformó. Y ahí es donde empezamos con la restricción de derechos fundamentales al margen de nuestro Estado constitucional, cuando el Lehendakari primero y luego el presidente de la Xunta de Galicia, por decreto, suspendieron unas elecciones sin previa habilitación legal, como digo, por incomparecencia del Congreso de los Diputados. Luego, como hemos sabido, esa Ley Orgánica de Régimen Electoral General sigue sin estar modificada y luego llegó a las elecciones catalanas, que también se intentaron suspender, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no permitió la suspensión. Pero en cualquier caso, como se ve, se introduce en el ámbito de la democracia, que es un ámbito fundamental en un Estado democrático como el que tenemos, una enorme inseguridad jurídica, que se podía haber evitado, como digo, si el Congreso de los Diputados hubiera hecho la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Luego, también, cuando se celebraron las elecciones vascas y gallegas, tampoco se reformó la LOREG para prever cómo se podría realizar el voto de las personas que estuvieran contagiadas o que estuvieran confinadas y esto directamente se le suspendió el derecho al voto. Recuerdo que incluso hubo amenazas, o sea, por tanto, se suspendió el derecho de participación política, que es un derecho fundamental, sin previa previsión legal. Luego, en las elecciones catalanas sí que se les garantizó el derecho al voto durante una franja de edad, pero tampoco sin la previa modificación legislativa, que es lo que hubiera exigido, como digo, una limitación de un derecho fundamental, como es el derecho de participación política. Por tanto, en esta primera fase, sobre todo, soy crítica con lo que se produjo en materia electoral, pero no soy tan crítica con cómo se aplicó la legislación de emergencia. Empieza el análisis crítico de la segunda fase, que es cuando desde el 21 de junio hasta el 25 de octubre, esta fase soy especialmente crítica. ¿Por qué? En esta fase se restringió la libertad de circulación, se crearon los confinamientos perimetrales por parte de las comunidades autónomas y el derecho de reunión, y se hizo por los gobiernos autonómicos, por órdenes autonómicas, al amparo de la legislación sanitaria, especialmente de la Ley Orgánica de Medidas Sanitarias del año 1986, y además se interpretó que las medidas restrictivas de derechos fundamentales requerían la previa autorización judicial y como había dudas al respecto, se reformó la Ley Orgánica de la Ley
de la jurisdicción contenciosa administrativa. Los confinamientos perimetrales que se aprobaron durante esa época o las limitaciones en el derecho de reunión cumplieron con el requisito constitucional de la reserva de ley. Desde mi punto de vista, no. El artículo 3 de la Ley Orgánica del 86 de Medidas Sanitarias es un artículo muy genérico que no cita ni el derecho fundamental que se puede limitar, ni las garantías y las condiciones de esa limitación, que hemos dicho que es lo que establece la Constitución, que debe precisar una ley cuando prevé una limitación de un derecho. Por tanto, esa ley orgánica hace una remisión genérica a unas medidas necesarias que en absoluto cumple con los requisitos establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para permitir una acción gubernamental de limitación de derechos como los confinamientos perimetrales que se aprobaron durante ese momento. Y desde mi punto de vista, pues efectivamente aquí se hizo mal porque no había una previsión legal, pero es que luego además lo que se hizo fue sustituir, se reformó la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa y se preveía que en lugar de la previsión legal hubiera una autorización judicial a cualquier medida de restricción generalizada de derechos. Entonces, los confinamientos perimetrales tenían que ser aprobados por una autorización judicial. Desde mi punto de vista, y no solamente desde mi punto de vista, muchos constitucionalistas consideramos que esa reforma de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa es inconstitucional, porque lo que está haciendo es sustituir la garantía de reserva de ley por una autorización judicial. Y lo está haciendo una ley. Una ley no puede ir en contra de la Constitución. Está cambiando radicalmente el sistema de garantía de derechos fundamentales al sustituir una garantía de reserva de ley por una garantía de autorización judicial. Y como digo, eso no lo puede hacer una ley frente a la Constitución. Y vulnera el principio de seguridad jurídica y vulnera el principio de reserva de ley. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón planteó la cuestión de inconstitucionalidad y el pasado mes de febrero el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite esa cuestión de inconstitucionalidad de eso de que las autorizaciones judiciales de las medidas restrictivas de derechos. Hoy precisamente sale en El País un artículo del catedrático de Derecho Constitucional Javier Tajadura en la misma línea, que también considera inconstitucional la previsión de autorización judicial que sustituya la previsión legal. Por tanto, desde mi punto de vista, durante la segunda fase de la gestión de la pandemia, el Congreso de los Diputados no hizo lo que tenía que hacer y no era tan difícil. El Congreso de los Diputados tenía que haber reformado la Ley Orgánica del 86, la Ley Sanitaria, para precisar los derechos que se podían limitar, para precisar las garantías en la restricción de esos derechos. Y eso era modificar el artículo 3, un artículo de la Ley Orgánica del 86 que se podía haber hecho por el procedimiento de urgencia. De hecho, por ejemplo, en Alemania así se ha hecho. Ya en 3 ocasiones se ha reformado la ley que están aplicando para ser cada vez más precisa y para poder permitir la limitación de derechos fundamentales. Sin embargo, el Congreso de los Diputados no lo ha hecho y lo sigue sin hacer. No se ha reformado la legislación sanitaria que garantice una seguridad jurídica a la hora de limitar los derechos fundamentales. Y de hecho, durante esa época, la segunda fase, quiero recordar que hubo un enorme desconcierto porque, por ejemplo, en Castilla y León o en Navarra se admitieron los confinamientos perimetrales, pero aquí, por ejemplo, en Aragón o en Cataluña no se dio autorización judicial para los confinamientos perimetrales y luego, por ejemplo, en Madrid dependía del juzgado. Por tanto, hubo un gran desconcierto, hubo una gran inseguridad jurídica. Por tanto, durante esta segunda fase, en el que no estuvo vigente el estado de alarma y que nos puede hacer una idea de lo que puede ocurrir cuando termine el estado de alarma, tanto las órdenes autonómicas como los decretos leyes autonómicos que se aprobaron, por ejemplo, aquí en Aragón, que establecieron limitaciones de derechos fundamentales, no contaban con el amparo legal preciso. Y desde ese punto de vista creo que fueron inconstitucionales. Porque ni una autorización judicial, ni un parlamento autonómico, ni menos un gobierno autonómico puede sustituir al Congreso de los Diputados que mediante ley orgánica
es el único competente para prever con las debidas garantías que un gobierno o un parlamento autonómico pueda restringir un derecho fundamental como la libertad de circulación o el derecho de reunión. Bien, por tanto, soy muy crítica con lo que ocurrió en la segunda fase de la pandemia. La tercera fase de la pandemia comienza con una nueva declaración del estado de alarma el 25 de octubre y se prorroga hasta el 9 de mayo. Sin embargo, la gestión de este estado de alarma ha sido muy diferente a la gestión de la primera fase. Se establece un toque de queda a nivel nacional en el que hay un cierto margen de movilidad en el horario por parte de las comunidades autónomas y se establece una limitación de reunión de personas a 6, limitación, por tanto, del derecho de reunión. Las comunidades autónomas, y aquí es una de las diferencias fundamentales, aprueban ellas mismas confinamientos perimetrales y reducen las personas en el derecho de reunión. Es decir, las comunidades autónomas limitan derechos fundamentales como el derecho de libertad de circulación o el derecho de reunión. Sin embargo, como he dicho, en la primera fase del estado de alarma era el gobierno el que limitaba, el que hacía esa restricción, no las comunidades autónomas. Él le consultaba a las comunidades autónomas, pero el gobierno era el que limitaba. Sin embargo, ahora las comunidades autónomas son las que están limitando la libertad de circulación o las que están limitando el derecho de reunión. La libertad de circulación y el derecho de reunión creo que sí que tienen amparo legal con el estado de alarma en el artículo 11, en el que prevé efectivamente esa posible limitación, y la ley del estado de alarma es una ley orgánica, por tanto sí que está la garantía de la previsión legal para limitar la libertad de circulación o para limitar el derecho de reunión. Pero ¿con qué soy crítica en esta fase del estado de alarma? Bueno, fundamentalmente soy crítica en dos cuestiones. Creo que el Congreso de los Diputados ha hecho dejación de sus funciones al establecerse un plazo de prórroga de 6 meses, porque imposibilita al Congreso la adaptación a las condiciones de la prórroga, no pudiendo sustituirlo el Gobierno. La ley del estado de alarma establece que es el Congreso de los Diputados, en situación de prórroga, el que tiene que determinar las condiciones de modificación. Por tanto, hoy por hoy, como se ha dado la prórroga hasta el 9 de mayo, el Congreso de los Diputados no puede modificar las condiciones del decreto del estado de alarma. Pero luego, además, también el Congreso de los Diputados ha hecho una dejación de sus funciones, también desde mi punto de vista, al no haber sido él el que haya fijado los criterios de limitación de los derechos fundamentales. ¿Cuáles son los criterios para limitar los derechos fundamentales como la libertad de circulación o el derecho de reunión? Porque es a él al que le corresponde, según la legislación de emergencia, el establecer las condiciones vigentes durante la pandemia. Y la consecuencia no es baladí, sino que la consecuencia es que se ha delegado a las comunidades autónomas para que sean ellas, con criterios contradictorios, porque cada comunidad autónoma ha sido más liberal o menos liberal a la hora de aplicar los criterios de restricción. La consecuencia es la desaparición de la rendición de cuentas que se prevé que tiene que realizar el Gobierno ante el Congreso de los Diputados. Claro, el Gobierno, por mucho que vaya hoy al Congreso de los Diputados, el Gobierno no es el que está adoptando muchas de las medidas restrictivas de derechos fundamentales, sino que las están adoptando las comunidades autónomas de una manera autónoma, con sus propios criterios. Por tanto, el Gobierno no puede rendir cuentas de algo que no decide él. Y, por tanto, desaparece el control político que está previsto ante el Congreso de los Diputados en la legislación de emergencia, y que sí que se produjo durante la primera fase del estado de alarma, donde el Gobierno rendía cuentas de las restricciones de derechos fundamentales que estaba produciendo. Porque claro, el Gobierno ahora, muchas de las restricciones no están en su mano, sino que están en manos de las comunidades autónomas. Por tanto, desaparece ese control político, desaparece esa rendición de cuentas que está prevista en la legislación de emergencia. Por cierto, también en esta fase de la legislación de emergencia, tampoco una ley autonómica como la ley gallega puede establecer la vacunación obligatoria, porque está restringiendo el derecho a la integridad física, y para eso es necesaria una ley orgánica aprobada por el Congreso de los Diputados. ¿Se podría establecer la vacunación obligatoria? Sí, pero por una ley orgánica aprobada por el Congreso de los Diputados, no por una ley autonómica. Y tampoco una ley autonómica puede prever los confinamientos perimetrales, porque es lo mismo. Es necesaria una ley orgánica aprobada por el Congreso de los
diputados. Desde mi punto de vista, por tanto, estoy con el informe del Consejo de Estado que apoyó que se interpusiera y se ha interpuesto recurso de inconstitucionalidad contra la ley gallega. Y tampoco se ampara legalmente las incursiones y la entrada en los domicilios de la policía para comprobar que se cumplan las condiciones del derecho de reunión, porque eso es otro derecho fundamental, que es la inviolabilidad del domicilio. Y tampoco está previsto legalmente esa limitación de la inviolabilidad del domicilio. Bueno, eso respecto a las críticas que se pueden hacer respecto a la restricción de derechos fundamentales en esta tercera fase de la pandemia. Y bueno, ya para terminar, ¿qué va a pasar a partir del 9 de mayo? Bueno, pues no se ha modificado la legislación sanitaria, no se ha modificado tampoco nada de la legislación de emergencia por parte del Congreso de los Diputados. Por tanto, hoy por hoy, la única ley orgánica que prevé la posible limitación de la libertad de circulación y del derecho de reunión es la legislación de emergencia. Si deja de estar vigente el estado de alarma, no existe amparo legal ni para las restricciones de la libertad de circulación, no existe amparo legal ni para el toque de queda, no existe amparo legal para los confinamientos perimetrales, ni para las restricciones al derecho de reunión. Es decir, tampoco se podrían fijar un número máximo de personas que nos podamos reunir, por ejemplo, en una casa. En definitiva, y con esto termino, probablemente la incertidumbre sanitaria o económica que genera el virus no pueda evitarse, es muy complicado que pueda evitarse eso, pero la inseguridad jurídica por una falta de legislación adecuada sí que se podía haber evitado. Y desde mi punto de vista ha sido muy preocupante la incapacidad del Congreso de los Diputados para gestionar jurídicamente la pandemia y para dar un marco de seguridad jurídica con el que podríamos haber abordado mucho mejor la restricción de derechos fundamentales necesaria para la contención de los contagios. Y por mi parte, nada más. Estoy a vuestra disposición para las consideraciones que consideréis. Bien. Eva, ¿me oyes? Sí. Bien, pues en primer lugar, felicitarte, darte las gracias porque has clavado los verdaderos problemas que se han planteado desde aquel 14 de marzo del año 2020 hasta lo que pueda venir a partir del 9 de mayo. Con lo cual, yo insisto, felicitarte. Rogelio, perdona, no se te oye bien. Perdón, me toco la mascarilla. Y el micrófono, mira a ver. Bien, se me oye ahora, sí. Bien, yo Eva, de nuevo, en nombre de los socios del Club de la Constitución, en nombre del presidente y en mi nombre propio, te felicito por esta magnífica exposición, que además conoces bien todo lo que ha ocurrido. Enseguidamente vamos a abrir un turno de preguntas, que como me imagino que puede haber bastantes, pues ruego que sean breves a la hora de formular la pregunta. Con esto se abre el turno de preguntas y usted, por favor, me indica quién es quien haya pedido la palabra y yo se la doy. También en la sala puede... La sala puede opinar, obviamente. De acuerdo. ¿Hay alguna pregunta pedida? Eva, yo sí que quisiera hacerte una pregunta, porque la cuestión es la siguiente. Es decir, en un principio, si os acordáis, en la primera fase del estado de alarma,
el gobierno dijo que iba a reformar la legislación sanitaria para cuando se terminara el estado de alarma dar una cobertura jurídica. Eso lo dijo la vicepresidenta Carmen Calvo en unas declaraciones. Y luego llegó el verano y cuando tenían la propuesta encima de la mesa, desconozco cuáles son las razones por las cuales no se quiso llevar adelante. Yo y la verdad es que en este punto estoy totalmente desconcertada porque es cierto que dependiendo del momento, la posición política de unos partidos y otros han ido cambiando, porque en un principio el Partido Popular sostuvo que no era necesario el estado de alarma, cuando sí que era necesario mientras no se modificara la legislación sanitaria, y luego actualmente está reclamando que haya una modificación de la legislación sanitaria, no solamente él, sino prácticamente todo el arco parlamentario. Y a mí es un elemento que me desconcierta enormemente cuál será la razón política por la cual no se haga la reforma de la legislación sanitaria. Pero vamos, me consta que la han tenido encima de la mesa y lo que yo desconozco es la razón política por la cual no la han llevado adelante. La verdad es que es un tema que me tiene totalmente desconcertada y que no consigo entender. Y bueno, ya he hablado con personas que están allá, que están ahora en el Congreso de los Diputados, y no me ha sabido nadie explicar cuál es la razón por la cual se niegan a reformar la legislación sanitaria. No hay pregunta, Eva. Eva, muchas gracias por la conferencia, ha sido muy instructiva, aunque es verdad que quedan ahí cosas en el aire, porque la verdad que no entendemos esos vacíos legales que se producen. Pero hemos dicho, o me ha parecido entenderte, que el Congreso de los Diputados no ha hecho su deber, el Gobierno tampoco. Pero ¿qué pasa con el Tribunal Constitucional? ¿Por qué no resuelve con más rapidez? ¿Por qué no ha tomado ninguna medida cautelar? Pues Perdón, bueno, de mi ignorancia. No, ignorancia no, yo comparto totalmente esa posición. Yo, a ver, soy muy crítica, bueno, con lo que más soy crítica soy con el Congreso de los Diputados, porque existe una enorme confusión, sobre todo en los medios de comunicación, que se dice, no, es que tiene que legislar el gobierno. No, el que tiene que legislar es el Congreso de los Diputados. Otra cosa es que el gobierno sea el principal responsable, porque tiene la mayoría parlamentaria. Pero ojo, eso no quita responsabilidad al resto de los grupos parlamentarios, porque el resto de los grupos parlamentarios tienen iniciativa legislativa. Es decir, ante la inacción del gobierno, el resto de los grupos parlamentarios pueden presentar una propuesta de reforma de la legislación sanitaria y que se debata en el Congreso y que se expongan las razones por las cuales se están negando a reformar la legislación sanitaria. Es el Congreso de los Diputados el principal responsable, porque muchas veces siempre estamos hablando en esto de la preponderancia del gobierno. ¿Y dónde está el Congreso de los Diputados, que es el representante de la soberanía nacional? Entonces, el Congreso de los Diputados, los grupos parlamentarios, tienen iniciativa legislativa y ante la inacción del gobierno, que presenten iniciativa legislativa y que se debatan las reformas que son necesarias. Entonces, soy muy crítica con el Congreso de los Diputados, muy crítica con el gobierno, porque, claro, el gobierno es el que tiene la mayoría y el que tenía que haber hecho la iniciativa legislativa, por supuesto. Por supuesto. Lo que no me cabe en la cabeza es cómo no se ha hecho. Pero es que el resto de los grupos parlamentarios no tienen que estar de brazos cruzados y diciendo que el gobierno haga. Vamos a ver, ustedes son un grupo parlamentario, ustedes tienen unas facultades en el Congreso de los Diputados, pueden iniciar el proceso legislativo y además hay muchos grupos que están de acuerdo con eso, con lo cual podría perfectamente debatirse esa reforma legislativa. Que ojo, que en lectura rápida en una semana teníamos la reforma legislativa hecha. O sea, soy muy crítica con el Congreso de los Diputados, muy crítica con el gobierno porque no ha impulsado la reforma legislativa que tenía que hacerlo, y muy crítica también con el Tribunal Constitucional por los plazos que está manejando. Yo estoy sorprendida. Tenía un recurso de inconstitucionalidad que se puso en la primera fase del estado de alarma. Tenía que haberlo resuelto. ¿Qué otras prioridades tiene el Tribunal Constitucional? Tenía que haber resuelto muchas de las cuestiones que se le están planteando y de esa manera hubiera clarificado qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer a partir del 9 de mayo. Y sin embargo el Tribunal Constitucional
no está funcionando con los plazos que debía funcionar. No está funcionando con los plazos que debía funcionar. Se tenía que haber resuelto ya el recurso que sigue, porque además, sobre todo, no sé si para dar la razón o para no, pero sobre todo también para clarificar qué es lo que se puede y hasta dónde no se puede hacer y que lo deje meridianamente claro. El Tribunal Constitucional alemán ya ha hecho varios pronunciamientos. Entonces yo también echo de menos la rapidez del Tribunal Constitucional a este respecto. Vamos a terminar el estado de alarma, ¿cuál es el problema? Desde mi punto de vista, por ejemplo, aquí en Aragón se aprobó un decreto ley que luego se ha convertido en ley autonómica que prevé limitaciones de derechos fundamentales que exigen ley orgánica. Desde ese punto de vista, yo creo que esa ley es inconstitucional. Nadie la recurre. Se tendría que plantear una cuestión de inconstitucionalidad, tendría que haber un pronunciamiento, en fin. No sé, o sea, al final es una dejación de funciones que en cierta manera se puede entender en un principio por la situación de gravedad en la que estábamos viviendo. Decir, bueno, es que no da tiempo. Pero hombre, después de año y medio de pandemia, yo creo que no se puede mirar hacia otra parte. Y yo creo que la responsabilidad que tiene el Congreso de los Diputados es mucha y la responsabilidad que tiene el Tribunal Constitucional es mucha. Y ya no estamos hablando de que han pasado 2 días, que ha pasado más de un año con esto. Entonces yo creo que, en fin, como ciudadanos tenemos que exigir que cada uno cumpla con su papel. Sí. Eva, buenas tardes de nuevo y muchas gracias por su intervención, que ha estado brillantísima y, de luego, muy, muy concreta en la materia de los derechos fundamentales. En base a esto, la pregunta es bastante simple, pero a mí personalmente me preocupa bastante. En tu opinión, a partir del próximo día 9 de mayo, ¿qué tendremos? ¿Suficiente protección desde el punto de vista legislativo? ¿O de nuevo entraremos en una indefinición en que las comunidades autónomas cada una entenderá qué tiene que legislar y qué no? Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Muchas gracias. Bueno, desde mi punto de vista vamos a tener, viene el caos jurídico a partir del 9 de mayo. A ver, si fuéramos optimistas, podríamos pensar que, bueno, que la situación con la vacunación, con el avance de la vacunación, que ahora parece que va más rápida, no serían necesarias restricciones de libertad de circulación, no serían necesarios confinamientos, no serían necesarios toques de queda. Si realmente estamos en esa situación, pues no pasaría nada, porque si no son necesarios toques de queda, ni confinamientos perimetrales, ni limitación del derecho de reunión, que son las 3 cuestiones que son las polémicas, porque son restricciones de derechos fundamentales que exigen ley orgánica, si no se necesita eso, pues no pasa nada. Pero no me da la sensación de que la semana que viene estemos ya en eso. Eso es la sensación que me da. Entonces, si son necesarias tomar ese tipo de medidas no van a tener el amparo constitucional. Entonces se va a producir el caos jurídico. Va a ocurrir pues, que cada tribunal va a interpretar una cosa diferente, cada comunidad autónoma va a interpretar una cosa diferente y va a ser el enorme desconcierto ciudadano. Eso es lo que yo me temo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque el Congreso de los Diputados no ha hecho sus deberes y no ha hecho la reforma de la legislación necesaria. Muchas gracias. Coincido. Si hay más preguntas, ¿no? Coincido plenamente contigo. Ahora van a seguir con las preguntas. Sí. Eva, le van a hacer una pregunta en vivo y en directo. Por favor, identifique si usted sea tan amable. Mi nombre y solicitante ¿me oye bien? Sí. Al venir y entrar como miembro del Club de la Constitución, yo presentaba hace un momento. Mi nombre es Diego López Ruiz, he sido presidente durante muchos años. Y en definitiva, después de oír su apasionante presentación sobre un tema tan importante en este momento, llego a la conclusión desde el punto de vista de la persona de la calle que va diciendo, después de oírla, vamos a ver, aquí ha habido 3 fases en las que el gobierno tiene un aprobado básico en la primera, un 4 pelado, un 3 en la segunda y un suspenso en la tercera.
En definitiva, voy a lo que se dice de que el español en este caso tiene que limitar su derecho a la vida y tiene derecho a que se le considere los derechos fundamentales como español. A la vista de que el gobierno, que como bien dice, no es el que legisla, sino que legisla el Congreso de los Diputados, ¿cómo podemos llegar a esta interpretación a partir del día 9, que unos por otros la casa sin barrer y en definitiva estamos corriendo un peligro a nivel de pandemia que el español de pie de calle no puede hacer absolutamente nada? Y yo me pregunto, ¿es verdad que no se puede hacer nada? Muchas gracias. Bueno, comparto las calificaciones. Bueno, yo soy más dura con la segunda fase que con la tercera, ¿eh? Yo el suspenso, claro, se lo doy a la segunda fase, que es cuando no está al amparo del estado de alarma. Aunque en la tercera fase también soy crítica cómo se ha gestionado el estado de alarma. ¿Se puede hacer algo? ¿Los ciudadanos podemos hacer algo? Pues bueno, yo con los compañeros de Derecho Constitucional lo hemos estado hablando y la única forma de hacer algo, habíamos comentado incluso de hacerlo varios constitucionalistas, era en el momento a partir del 9 de mayo, si se establece un confinamiento perimetral que es claramente inconstitucional, pues saltar el confinamiento perimetral, obligar a que nos sancionen y entonces, claro, meterte en juicios. Es lo único que vamos a hacer, meterte en juicios y solicitar que se plantee la cuestión de inconstitucionalidad, pues de todo, de que se plantee la cuestión de inconstitucionalidad. Claro, lo que pasa es que ahí es el juez libre de plantear o no plantear la cuestión de inconstitucionalidad. Pero eso lo hemos hablado entre compañeros constitucionalistas, que es al final la única vía que tenemos de protesta, de obligar que nos sancionen y obligar a que se plantee la cuestión de inconstitucionalidad de las medidas que se están adoptando. Es una vía muy débil, tengo que reconocerlo, muy débil. Perdón, no de paso. Le formula don José Miguel, el jefe superior de Policía de Andalucía Oriental, le formula una pregunta. Eva. Doña Eva, buenas tardes. En primer lugar, felicidades por la intervención. Bueno, ha tocado antes un tema bastante delicado, como es el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Ya sabemos cuáles son las circunstancias, las que habilita, como puede ser consentimiento del titular, el judicial o bien el delito flagrante, o incluso una situación como pudiera ser la de extrema gravedad en ese lugar, en fin, que había que intervenir por circunstancias muy excepcionales. Quería saber su opinión, cómo se podría conjugar ese derecho fundamental ante un riesgo concreto de contagio masivo ante lo que tenemos. Es delicado, me interesa su opinión. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues una vez más, ¿cómo se resuelve con el Congreso de los Diputados? Se tendría que reformar el Código Penal, que es ley orgánica, y prever un delito de salud pública durante la pandemia en el que se preveyera la posibilidad de la entrada en el domicilio. Sería modificando el Código Penal, preveyendo, como digo, un delito frente a la salud pública, porque si hay un riesgo claro de contagio masivo, permitir la entrada en el domicilio en una situación de pandemia como la que tenemos actualmente. Pero eso, como digo, exigiría la reforma del Código Penal. Actualmente, y eso, pues bueno, es que eso es una competencia que tiene el Congreso de los Diputados y es una obligación que tiene el Congreso de los Diputados en su caso de dar los instrumentos adecuados para que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado puedan actuar en consecuencia. Claro, lo que no puede, claro, se establecen restricciones al derecho de reunión dentro de las casas, pero eso es muy complicado de controlar, porque claro, si está el derecho de inviolabilidad de domicilio, no se puede entrar en la casa y la única vía es estarse esperando fuera hasta que salga y comprobar que hay más personas de las permitidas. Pero como digo, la solución, como una vez más, es modificando el Código Penal y prever un delito de salud pública que permitiera efectivamente que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado entraran en el caso de
de riesgo de contagio masivo. Que eso tampoco es tan difícil, eso tampoco sería tan difícil, y creo que podría haber un cierto acuerdo para que hubiera un control, para que no se produjeran esas infracciones dentro de los pisos. En todo caso, igual que en otras circunstancias, no creo que sea culpa tampoco de la policía. Lo que creo es que es culpa del Congreso de los Diputados, que no está dando el marco jurídico adecuado para poder ser eficaces en la lucha contra la pandemia. Entonces, actualmente, para que se pueda entrar en un domicilio, 3 son las condiciones: o bien el consentimiento del titular, o bien la autorización judicial, o bien flagrante delito, que en este caso no es flagrante delito porque la infracción del derecho de reunión es una infracción administrativa. Entonces, actualmente no se puede actuar, no se podría entrar en el domicilio. Como digo, solamente con una modificación legislativa se podría permitir la entrada en el domicilio en una situación de pandemia como la actual. Sí, es posible que pueda hacer la pregunta. Sí, Carlos, adelante. Bueno, pues hola, buenas tardes. En primer lugar, pedir disculpas porque me he incorporado un poco tarde, pero he oído algunas cosas que me han condicionado, bueno, que me han hecho que me salgan muchas dudas. Me presento, soy Carlos Ruiz, soy médico pediatra y en la actualidad, además, soy concejal de Educación y de Salud en el Ayuntamiento de Granada por el Partido Popular. Es verdad que la iniciativa legislativa haya estado enlentecida o no haya existido, como muy bien dice, y ya, en fin, en lo que he escuchado de su conferencia, pues me ha encantado, ¿no? Pero es cierto que no estamos ante un Parlamento al que hemos estado quizás acostumbrados años atrás, ¿no? Un Parlamento con una debilidad de un gobierno que está a su vez sostenido por otros partidos, casi todos ellos pues de izquierda o nacionalistas, independentistas o de extrema izquierda, y además con una dificultad de entendimientos entre ellos, incluso entre el mismo gobierno. En fin, no olvidemos que la actuación de algunos de sus miembros ha sido absolutamente dicotómica, ¿no? Pero yo no voy a entrar en eso porque no es una cuestión, no es lo que se debate ahora, sino sobre todo lo que se debate es lo que va a pasar a partir del día 9 de mayo. Y hablo como sanitario, es decir, si por un lado no hay una legislación, no se ha hecho una iniciativa legislativa por parte del Congreso de Diputados, que ha insistido mucho, pero yo me gustaría también recordar que la iniciativa, la proposición, y quien gobierna es el gobierno, no gobierna el Congreso de los Diputados, gobierna el gobierno, y la responsabilidad que tiene al principio y durante todo este tiempo no se le puede quitar tampoco a este gobierno. Si necesitamos, por otra parte, una cobertura constitucional y para poder evitar una epidemia, y si además desde siempre, desde el primer momento, en ningún momento se le han retirado las competencias a las comunidades autónomas que tienen las competencias en salud al 100%, no olvidemos que el Ministerio de Sanidad es un puro órgano prácticamente de coordinación, no tiene prácticamente ninguna otra competencia. Se necesita ese estado de alarma y ese confinamiento casi al 100% para poder combatir la epidemia y esta pandemia. Con un porcentaje de vacunación que para el mes de mayo, junio no va a llegar ni al 40% en los mejores de los casos de la población, mi pregunta es, ¿el caos legislativo nos va a llevar a un caos sanitario? ¿Usted sería partidaria, por lo tanto, para evitar eso, volver a instaurar un estado de alarma y un nuevo confinamiento hasta que pudiéramos recuperar un porcentaje suficiente de población vacunada de tal manera que pudiéramos realmente parar esta epidemia? Bueno, yo lo que soy partidaria es de que haya, que se cumplan las exigencias constitucionales. No es un capricho de los constitucionalistas, sino que ayuda a la gestión de la pandemia. Es decir, da un marco de seguridad jurídica que ayuda a la contención de los contagios. En un marco de seguridad jurídica se van a contener los contagios
mucho más fácilmente que si existe el caos jurídico. Eso me parece que es evidente. ¿De qué soy partidaria? Hombre, comentas el tema de que yo no quito ni un ápice de responsabilidad al gobierno, ¿eh? El gobierno es el principal responsable, es el que tenía que haber impulsado la reforma legislativa, pero lo que digo es que el que legisla no es el gobierno, es el que legisla el Congreso. Y entonces, en ese sentido, es verdad que el Parlamento actualmente está muy fragmentado. Pero ojo, cuidado, que son muchos los grupos parlamentarios que están a favor y que apoyarían la reforma legislativa que está proponiendo el Partido Popular, ¿eh? Muchos grupos parlamentarios los que apoyarían la reforma legislativa que está planteando el Partido Popular. Entonces, ahí yo creo que se puede forzar esa modificación legislativa. Yo lo que soy partidaria es que mientras no se reforme la legislación sanitaria, que se prorrogue el estado de alarma, porque es el único que ampara los confinamientos perimetrales y el toque de queda y la restricción del derecho de reunión. Por tanto, mientras no se modifique el estado de alarma, yo soy partidaria de prorrogar el estado. Mientras no se modifique la legislación sanitaria, yo soy partidaria de prorrogar el estado de alarma, porque es lo único que nos va a dar un cierto margen un marco de seguridad jurídica y nos va a permitir seguir aplicando restricciones de derechos para contener los contagios que todavía se están produciendo. Nosotros ahora, por ejemplo, en Aragón estamos teniendo hoy han dado las noticias que tenemos un repunte. Entonces me parece muy precipitado que dentro de una semana de repente ya no podamos hacer restricciones de derechos. Estoy totalmente de acuerdo con usted, lo último que ha dicho. Es que como sanitario, cada vez que hay una liberalización en la calle, y cuando yo digo esto quiero decir no ponerle la culpa a la hostelería, porque esto está conllevando una crisis económica muy importante y el problema es que esto no es una guerra. Es decir, yo creo que nuestra legislación es como si estuviera preparada para una guerra, pero no está preparada para una epidemia. Y el virus no entiende de leyes constitucionales. Ese es el problema. Y los sanitarios tenemos la obligación de velar, porque es un derecho constitucional, velar por la salud de los ciudadanos. Entonces hay otro derecho constitucional que puede ser que no se esté cumpliendo, que es el de velar por la salud de los ciudadanos. Y hay una situación muy contradictoria y por lo tanto yo soy partidario de no prorrogar el estado de alarma. No, de no prorrogar. Claro, o sea, de prorrogar el estado de alarma, es decir, de que se prorrogue el estado de alarma, con mayor control, con mayor en fin, mantener una serie de medidas, pero de seguir en estado de alarma, porque el virus no entiende de leyes constitucionales, ni entiende de fronteras. Y nosotros tenemos el derecho constitucional de estar sanos, porque la Constitución nos dice que el Estado tiene que velar por la salud de sus ciudadanos. O sea, estamos en una contradicción de una serie de mandatos constitucionales. Entonces lo que habría que valorar es qué prevalece, quizás también, ¿no? ¿Qué prevalece sobre qué? Yo no veo contradicción. El virus se mueve mucho mejor en el caos jurídico, ¿eh? La seguridad jurídica y las garantías constitucionales favorecen un marco de seguridad jurídica que favorece la contención del virus. Entonces yo precisamente soy crítica con que no se haya hecho la reforma legislativa que hubiera favorecido un marco de seguridad jurídica que hubiera permitido una gestión mejor y un mayor control de los contagios. Entonces, yo creo que en este punto no hay una contradicción, sino que el marco constitucional de garantías favorece, digamos, el control de los contagios. Y el caos jurídico favorece, pues, la expansión del virus, desde mi punto de vista. Entonces, por eso también soy partidaria, efectivamente, de que se prorrogue el estado de alarma, mientras no haya modificación de la legislación sanitaria. Sí. Bueno, pues yo creo que en esta cuestión todos estamos de acuerdo. Creo que tanto las personas que están online como los presentes, es decir, estamos en un cruce y en un límite que efectivamente si no hay estado de alarma el día 9 de mayo, inevitablemente vamos a llegar a algo que también ha apuntado Eva, que es algo que se ha pretendido en algún momento, el gobierno del Poder Judicial, el gobierno de los jueces, y eso inevitablemente los jueces todavía no gobiernan, sino hacen justicia y ejecutan los juzgados. Con lo cual, inevitablemente, la pregunta es si efectivamente a partir del 9 de mayo no se prorroga o hay un nuevo estado de alarma,
los jueces con la legislación actual, visto lo que ha pasado, porque yo he sido una de las personas como fiscal de la Fiscalía Superior de Andalucía que he informado determinados temas en la sala de lo contencioso en materia de las que estamos hablando, ¿qué va a ocurrir? Porque yo me temo que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya en una sentencia dijo que como no había legislación sanitaria y que la legislación sanitaria, el artículo 3, no le preveía en materia de lo que era el confinamiento perimetral de Granada, levantó el confinamiento perimetral de Granada. ¿Qué va a pasar? ¿Puede haber confinamiento perimetral en Andalucía? No puede haberlo en Aragón, puede haberlo en Madrid y no puede haberlo en el País Vasco. O toques de queda a las 8, a las 10 o a las 12. Con lo cual me temo que esto lo que va a conllevar es que en la pandemia, como bien apuntaba antes Carlos Ruiz Cosano, la vamos a luchar los ciudadanos uno a uno. Hasta tal punto que si yo el día 9 de mayo me voy a Jaén y está el cierre perimetral y me para la policía, del cual está su representante aquí, o la Guardia Civil, y me sanciona, pues puedo iniciar una discusión con la policía que no me sancione, me detendrán por delito de atentado, me llevarán al juzgado y le haremos un cisco. O bien le diré que me sancione y me iré al juzgado de los contenciosos administrativos a ver si el juez me da la razón. El juez no creo que plantee un recurso de inconstitucionalidad, pero en fin, esa es otra cuestión. Pero yo creo que esto, y como bien digo, y no hay nada, no se puede hacer nada, como decía nuestro consocio, no se puede hacer nada. Fíjate, si me preguntas mi opinión sobre el tema de qué van a hacer los jueces, durante la fase en la que no estuvo el estado de alarma hubo un caos porque cada juez decidió una cosa diferente. Desde mi punto de vista, los jueces deberían todos, si aplican la Constitución, tienen la obligación de aplicar la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, deberían no autorizar las limitaciones, los confinamientos. No deberían autorizar los confinamientos porque no hay previsión legal. Es lo que decía, que las garantías constitucionales son básicamente dos, pero son las dos necesarias y sucesivas: la previsión legal y el juicio de proporcionalidad. Desde mi punto de vista, los jueces durante el verano entraron a analizar el juicio de proporcionalidad, pero no había previsión legal. Con lo cual, desde mi punto de vista, todos los confinamientos no cumplían las garantías constitucionales y se tenían que haber declarado inconstitucionales. No se puede entrar en el juicio de proporcionalidad sin que haya una previa previsión legal. Y de hecho, por ejemplo, aquí en Aragón, el presidente del Tribunal de Justicia de Aragón, de lo contencioso, es muy reivindicativo con esto, y aquí en Aragón sí que, y de hecho se planteó la cuestión de inconstitucionalidad y de la reforma de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa y levantó el confinamiento de Calatayud. Es decir, que está en esta línea, Pero desde mi punto de vista creo que a partir del 9 de mayo van a ser muchos más los jueces que van a levantar confinamientos. Porque no hay previsión legal. Y es lo que deben hacer, yo, desde mi punto de vista, porque tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Bueno, y además muy crítico con la reforma de la ley de la jurisdicción contencioso administrativo, bastante crítico, y quizás yo creo que no hemos sido lo suficientemente críticos que deberíamos de haber sido, y métame yo el primero en la parte que me corresponde. Pero, en fin, yo no sé si hay alguna pregunta más. Creo que tenemos que dar por concluida la sesión porque estamos en horario de colegio y el colegio así. Eva, mil gracias y te citaremos para que vengas por aquí en vivo y en directo a Granada, que siempre merece la pena. De nuevo, mil gracias, y tiene la palabra el señor presidente del Club de la... A pesar de que en un momento determinado parece que los duendes de Internet nos hicieron una faena,
pero debo de reconocer que esta nueva conferencia ha sido un éxito, que este es el camino a seguir hasta que podamos plenamente reunirnos todos y podernos abrazar tanto. Muchísimas gracias a los asistentes y a los oyentes por su presencia y muy especialmente a nuestra estudiante Eva, que así ha sido a la una y además lo difícil muchas veces en el conferenciante que tiene también responsabilidades en mojarse, yo creo que se ha mojado totalmente. Y luego, yo creo que había aquí algún abogado que te podrá echar una mano si es que alguien le da por ponerte a ti una denuncia por algo extraño. Que sí es verdad que te esperamos por Granada y que una vez más un fuerte abrazo y muchas gracias. Y nada más que deciros, sino hasta el próximo acto levantamos la sesión. Muchísimas gracias. Pues nada, Eva, buenas noches. Oye, buenas noches, encantada de estar con vosotros y os tomo la palabra para ir a Granada y conocernos personalmente. Buenas noches. Buenas noches.